aquí en este vídeo? ¿Nunca habíais escuchado? 2012, el año 2012. Final del mundo en el 2012. Hay varias películas que están hablando de este tema y es muy popular realmente a través de muchos de los medios de comunicación, desde el cine, con todas las películas que están apareciendo en pantalla, los periódicos o las revistas sensacionalistas, están hablando de varias profecías que tienen que ver con el final de este mundo conocido en el año 2012. Es interesante notar que por muchos años no habíamos escuchado nada de esto en absoluto. De hecho, los que estuvisteis aquí en el 2002, recordáis que el pánico del 2002 estaba azotando todas las medios de comunicación como en nuestros días. Incluso se decía que no podíamos usar el ascensor ese día porque se iba a estropear todos los ascensores, se iban a estropear todos los ordenadores, iba a ser un caos informático en los aeropuertos y el 2000 era como el final del mundo. Llegó el 2000 y no pasó absolutamente nada. Pero de nuevo el pánico está llegando a nuestros días y esta vez de una manera muy fuerte. El vídeo que os he enseñado, lo primero que quiero decir es que yo no creo en él, ¿de acuerdo? Quería realmente ver como una mezcla de profecías queda grabada y en un vídeo que está ahí al alcance público y se ha hecho muy popular. No es el anuncio de una película, sino es el aviso a la sociedad para que despierte una realidad que acontecerá el 23 de diciembre del 2012 y de esta manera la humanidad actúe, haga alguna cosa para poder salir de la destrucción del mundo. Quiero hablar en esta clase sobre las otras profecías. De hecho, le he titulado a la clase La voz de los falsos profetas. Y vamos a ver algunas de las cosas que se están diciendo en nuestros días desde diferentes campos. Y luego, para terminar el día de hoy, veremos a través del hermano Kevin, va a traer realmente lo que la Biblia enseña de estas profecías. Pero queremos hacer hincapié desde un inicio que muchas de las voces que estamos escuchando no son voces ciertas, son las voces de los falsos profetas. Si tomáis apunte, me gustaría que tomarais y podáis abrir la Biblia en un pasaje bien conocido que vamos a empezar a leer, Mateo capítulo 24. A ver que lo podáis ver bien. Vamos a intentar leer todo este pasaje de Mateo capítulo 24. Mateo 24, vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y leeremos hasta el final del pasaje. Dice así la palabra del Señor. En Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Era el templo impresionante que Herodes había construido. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora me gustaría pediros que marcarais en vuestra Biblia esas preguntas que son claves. La pregunta es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo iba a ser el templo destruido? Y la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Así que los discípulos estaban enfrentando al Señor con tres preguntas diferentes. El versículo 4, respondiendo Jesús les dijo esto, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo,
la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y las que críen en aquellos días. Vamos un momento a poner ahí en la pantalla el versículo 20. Versículo 20 que estamos leyendo. Dice, orad, versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera en el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a leer hasta ahí. Yo creo que Mateo 24 es clarísimo en cuanto a qué es lo que debe creer el creyente en cuanto a la segunda venida del Señor y al fin del mundo. Mateo 24 es un pasaje difícil de entender porque se entremezclan algunos principios que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El general Tito, al mando de las fuerzas romanas, entró, rodeó la ciudad y, según nos dice el historiador Josefo, aproximadamente 1.100.000 judíos murieron a filo de espada. La masacre fue tremenda, Jerusalén fue destruida, el templo fue totalmente destruido, y ahí empezó la gran diáspora del pueblo de Israel alrededor del mundo. Pero había una segunda pregunta que los discípulos hicieron. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo vas a volver, tal y como nos has estado diciendo? Y una tercera pregunta. ¿Qué señal habrá del fin del mundo? En base a esto, el Señor les dio algunas pautas que creo que hemos estado siguiendo y entendiendo por años y los veremos antes de terminar esta clase. Pero una de las claves también que habló era de los falsos profetas. De hecho, eso es algo reincidente en la presentación del Señor Jesús en cuanto a los últimos tiempos. En Mateo capítulo 7 y versículo 11, si tenéis Biblia podéis abrir ahí, Mateo 7, 11. De todas maneras lo proyectaremos en pantalla también para que podáis seguir la lectura. Mateo 7, 11. Mateo 7, 11 dice:
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos les conoceréis. El Señor estaba diciéndonos dos cosas. Una de las señales de los últimos tiempos es que harían falsos profetas. Y una de las cosas para distinguir a esos falsos profetas eran sus frutos. Mateo 24:11 hemos leído también que el Señor dijo: muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, versículo 24, que también hemos leído: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, y fijaros en esto, que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Cuando leemos estos versículos nos hace pensar en algunos creyentes que, viendo las profecías que salen en las noticias o en internet, se asustan y quedamos un poco engañados, si no bastante engañados, por esos falsos profetas. Algunos pasajes más para recordar es Marcos capítulo 13, versículo 22. Marcos 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible aún, a los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y también 2 de Pedro 2:1, vamos a leer solamente el principio, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos pasajes nos muestran lo que el Señor estaba diciendo como una de las características claves de los últimos días. Habrían falsos profetas. Y falsos profetas que estarían tan cerca de la verdad que podrían incluso engañar a los escogidos. Ahora, debemos empezar a entender esto, porque la Biblia nos habla de algunos principios que nos ayudarán a entender a estos falsos profetas. Uno de los principios es como vemos el trigo y la cizaña. Ambos se parecen, ambos son muy semejantes, pero solamente el trigo da fruto. Así que una de las características de los falsos profetas es justamente que no hay fruto en sus vidas, fruto de vida eterna. Pero, ¿quiere decir esto que están alejados de la verdad? No tanto. Si alguna vez habéis comido veneno de ratas, no estaríais aquí, ¿verdad que no? ¿Os gustaría comer veneno de ratas? Algunos hacéis cara de asco. A mí tampoco. Sin embargo, todos hemos comido trigo. Y realmente el trigo es bueno. Y más si es Kellogg's de maíz y esas cosas, ¿verdad que sí? Ahora, el veneno de ratas no es muy diferente al trigo bueno. De hecho, el 90% del veneno de ratas es comida buena. Y hay un 10% de cianuro. El cianuro es lo que nos mata. Es lo que nos mata. Lo primero que debemos entender en cuanto a las profecías que están surgiendo por diferentes campos es la peligrosidad de estas mentiras, porque están convirtiendo a la gente en insensibles ante la verdad. Me explico. La realidad es que hay tantas profecías apareciendo en los medios de comunicación y en la calle, que cuando le preguntas a la gente de a pie, a la gente de la calle, qué piensa sobre las profecías, ¿qué piensas que hacen? ¿Habéis tenido esa experiencia, Carmen? ¿Has preguntado a alguien, qué piensas tú de profecías? Todo es un rollo, todo es mentira, eso no es verdad, el 2012 no va a pasar nada. Bueno, la manera de apartarnos de la verdad es hacernos creer una mentira que se asemeja a la verdad. Los billetes falsos siguen este principio.
Ningún hombre sería engañado por un billete falso si no fuera que se asemeja mucho a la verdad. ¿Verdad que sí? Los billetes son tan iguales, tienen que tener máquinas con luces especiales ultravioletas para detectarlos. Los falsos profetas han tomado de la misma manera principios verdaderos y los han aplicado al error. Por eso la confusión. Por eso cuando a las personas les hablas de las profecías de la Biblia, ya no escuchan como antes, porque han sido bombardeados en nuestra sociedad por profecías falsas. He hecho una lista que tenéis ahí en pantalla de algunas de estas profecías que podéis encontrar. Me acuerdo de una anécdota que se narra en el libro de la Odisea de Homero, que dice cómo los marineros en el mar Adriático eran atraídos a la isla de la Sirena por unas voces de mujeres maravillosas que volvían locos a los marineros y saltaban del barco para acercarse a esas hermosas sirenas. Y entonces eran cruelmente asesinados por las sirenas. Las voces de las sirenas es lo que está sonando hoy en el mundo religioso. Y las personas que siguen a estas voces quedan al final destruidas por ellas. En mi lista he puesto, por ejemplo, los alquimistas, ya en la Edad Media, personas que creían en la química y el poder de la magia para incluso llegar a construir oro, a formar oro de cualquier producto irreal. Los alquimistas estaban hablando de visiones. Nostradamus es un nombre bien conocido que seguro os suena a todos. La cábala judía que empezó aquí entre los judíos españoles, los sefardíes, los templarios, los rosacruces. Todos hemos oído hablar de los masones, del Opus Dei también con una sociedad cerrada. La escienciología, los Illuminati, Skull and Bones de Yale. Este Skull and Bones es un grupo de la Universidad de Yale que es una sociedad cerrada muy poderosa, económicamente y socialmente, y que poco se sabe de ellos. También las sociedades secretas dentro de las sectas satánicas, como LaVey en California, fue el que hizo la iglesia satánica. Tenían ahí cultos incluso, algunos hablan de sacrificios humanos dentro de esa iglesia, bestialidades que realizaban LaVey. Las sectas cristianas, y pongo el nombre cristiano entre comitas, los testigos de Jehová, que decían que Cristo iba a regresar, hicieron varias profecías del final del mundo, todas ellas fueron un total fracaso, y los mormones igualmente, los adventistas del séptimo día, sectas que han bombardeado la sociedad con profecías falsas, que la gente ha quedado tan desencantado de ellas que al final ya no quieren escuchar nada. He apuntado también la yihad islámica. Muchas de las religiones, incluso budistas o trascendentales, religiones del Extremo Oriente, están enseñando y hablando de que estamos llegando al nirvana perfecto, a la realización del superhombre, y que lo siguiente en el horario de este astro poderoso va a ser la evolución humana. Todo esto está dándonos notas vez tras vez de que el tiempo del fin se acerca. Pero como hemos dicho, las falsas voces hacen que la gente no crea nada. Vamos a ver algunas de estas voces de los falsos profetas. No quiero extenderme en ellos porque no tenemos tiempo y realmente tampoco deseo entrar profundamente en muchas de estas cosas. Prefiero entrar profundamente en la verdad y no en el error. Pero Nostradamus escribió un libro de las profecías de Nostradamus, y recientemente se ha descubierto un manuscrito secreto en Roma. Creen que el autor de ese manuscrito es Nostradamus, es un manuscrito pictórico, no contiene palabras, solamente dibujos. Entre ellos hay un dibujo de una torre que está ardiendo, y a raíz de esa fotografía, de ese dibujo, se cree que Nostradamus predijo la destrucción de las dos torres gemelas, el 11 de septiembre. Nostradamus se dice haber profetizado la destrucción, la derrota de Napoleón, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y Nostradamus habla también de los papas y del último papa. Menciona cómo los papas son claves para entender que el último papa será el antipapa, el papa
de anticristo. Y ahí va muy unido una segunda cosa que son las profecías de Malaquías. Esto no es tan popular. Malaquías no es el profeta de la Biblia, ¿de acuerdo? No es el profeta que aparece, el profeta Malaquías. El profeta Malaquías es un hombre que vivió alrededor también del tiempo de Nostradamus y escribió una serie de profecías directamente enlazadas con el orden de los papas que iba a haber. La frase de que el papa de la media luna se aplicaba a Pablo I, que falleció después de un mes de haber estado ahí, y él después dijo que había otro papa y después otro, y el papa negro, que sería el que ahora dicen que hay, Ratzinger, y después de este papa habría ya el antipapa, el papa del anticristo. Esto se hizo en las profecías de Malaquías. Ahora, nosotros no tenemos temor a estas profecías, pero la Iglesia Católica, que es muy supersticiosa, las escucha atentamente. Y por eso este Papa, dentro de todos sus movimientos, está siendo muy cauteloso en muchas de las cosas que hacen, porque ellos creen que después de este Papa, cuando él se muera, va a ser el antipapa el que va a surgir. Solamente a título de comentario, buscando información para estas conferencias, he encontrado que algunos creen que Obama es el anticristo. No quiero decir nada de eso, no creo que sea el pobre hombre el anticristo, pero es interesante. Los oráculos de Adelfos, la Virgen de Adelfos, una mujer ahí en Grecia escribía unos oráculos divinos, caía en una especie de trance que hacía que tuviera visiones sobre el futuro. En estas visiones sobre el futuro, ella predijo muchísimas cosas, desde cómo Roma entraría en Grecia y los griegos serían destruidos por los romanos, pero llegó mucho más allá en el futuro, incluso en esas visiones, a predicar del final del mundo. Ella escribía esos oráculos en hojas de laurel y también mordía el laurel. Bueno, los arqueólogos han descubierto que allí donde esta mujer se encontraba, en las cuevas donde se encontraban, por debajo había una bolsa de gas etileno. Y eso, cuando lo absorbes, te da una especie de resultado alucinógeno bastante grande. No sé si habéis oído a aquellos que se les ocurre olfatear el pegamento. No lo hagáis, ¿de acuerdo? Pero es más o menos lo mismo. El resultado es que esta mujer caía en visiones alucinógenas por el ambiente de la cueva donde se encontraba. Pero sin duda alguna, esta mujer tuvo en los oráculos de Adelfos visiones sobre el futuro bastante interesantes, y también ella profetizó del final del mundo alrededor del 2012. El mago Merlín. Cuando suena el mago Merlín, viene Arturo, el rey Arturo, y la mesa redonda y todo eso, y el famoso mago Merlín con su cucurucho, y un buenazo él, ¿verdad que sí? No es este exactamente, se llama Merlín, igual que el que inspiró al escritor para contar las aventuras del mago Merlín y Arturo. Pero este mago Merlín, o también escrito Merdin, una forma diferente de escribirlo, se le conoce como el hombre salvaje de los bosques. Es un hombre que vivió en la Edad Media también y profetizó, tenía visiones sobre el fin del mundo. Tenía visiones de lo que iba a pasar. ¿Adivinad cuándo? El 2012. Así que nos encontramos a un profeta más hablando de esta fecha. Las profecías japonesas son también mencionadas en cuanto al final del mundo y al porvenir de la destrucción mediante planetas que caerán en nuestro planeta Tierra. De ahí hay una gran variedad de hombres proféticos que hablan de planetas que caerán. He apuntado ahí el planeta Hercolubus. ¿Habéis visto el vídeo que hemos visto al principio? Menciona este planeta, un planeta que según los que han presentado esta información se está acercando a nuestro planeta, tiene una órbita que va en otro sistema solar y ahí está orbitando, pero entonces entra en nuestro sistema solar y al entrar en nuestro sistema solar cada 13.000 años produce catástrofes enormes en la Tierra. Y es lo que produjo la destrucción de la civilización atlántida. Es lo que han dicho, ¿verdad? Y que todos los
observatorios del mundo lo saben, pero no han dicho nada. Bueno, varias cosas. Lo primero es, ¿cómo sabe este hombre que fue justamente Atlántida destruida por Orculobus? Si en primer lugar la única mención que tenemos de Atlántida fue en los escritos de Homero, en su Ilíada y Odisea, y realmente no sabemos si se encontraba en el mar Adriático, si se encontraba en el Mediterráneo, si se encontraba en el Atlántico. Y si hubiera sido así, esa sociedad, ¿cómo puede él decir fue destruida por Orculobus? En segundo lugar, si todos los observatorios de la humanidad lo supieran y hubieran descubierto un nuevo planeta que gira en torno a un nuevo sistema solar igual al nuestro, ¿no creéis que hubiera aparecido en las noticias de cualquier periódico? Hubiera sido todo una notición. La realidad es que después de una investigación no muy profunda, no fue necesaria, se ha mostrado que esto de Orculobus es totalmente una falacia inventada. Sin embargo, está circulando en internet con bastante fuerza y es parte del terror que hay de que meteoritos caigan a la Tierra. Es lo que llaman la teoría de los troyanos. Grandes piedras, algunos hablan de unos 34.000 esteroides cerca de nuestro sistema que podrían impactar contra la Tierra, cuyo resultado sería horrible y es probable que pase. De hecho, como lo veremos cuando hablamos de Ajenjo, de aquella piedra que en el libro de Apocalipsis caerá en el mar, será un meteorito. Así que habrá eso, pero no va a ser este planeta Herculobus. He saltado las profecías mayas, luego hablaré de las profecías mayas. La sinagoga de Jerusalén. Esta semana, no sé si habéis seguido las noticias, he sido esta semana y la anterior un poquito también, que se ha armado un jaleo en Palestina, en Jerusalén, con los palestinos, y unas revueltas enormes. Ahora, como siempre están pegándose pedradas, no le hemos hecho mucho caso. Pero esta vez la queja es que los judíos habían reinstituido una sinagoga por tercera vez. Y los judíos estaban diciendo que según las profecías, cuando esta sinagoga fuera reconstruida la tercera vez, sería la indicación que el tercer templo tiene que ser levantado. Y era una profecía. Cuando los palestinos han escuchado esto, tienen pánico de que los israelitas ataquen la explanada del templo para construir el tercer templo. Sin embargo, esto nunca había pasado antes. Estamos viendo profecías relacionadas con la construcción del templo aún en Jerusalén. La madre Shipton, no sé si lo veis bien ahí, pongo un poquito más para arriba. La madre Shipton, del siglo XVII, en Inglaterra, una mujer interesante, profetizó de submarinos. Dijo que había un momento cuando los barcos navegasen bajo el mar como los peces. Profetizó también de aviones, cuando los hombres puedan cruzar los océanos como los pájaros, es lo que dijo. Profetizó de la derrota de la Armada Española, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Interesante, ¿verdad? Sus escritos aparecieron por primera vez en 1641, pero muchos dicen que Richard Head, del año 1884, fue quien inventó este personaje ficticio, así que estaba escribiendo ya desde la historia pasada. Es decir, el señor Head inventó a la madre Shipton como profetisa antigua para poder vender sus libros. Eso es lo que llamamos postdicción. Muchos de los profetas, entre comillas, que aparecen en las noticias, o hay un hombre que se llama Rappel, no sé si lo habéis visto, da miedo verlo, si lo habéis visto alguna vez tendréis pesadillas, yo creo. Pero este hombre, por ejemplo, es un postdictista, profetiza de lo que ya ha pasado. Es lo que hizo esta mujer, o mejor dicho, Richard Head. Simplemente escribió algo como si lo hubiera profetizado otra persona en años anteriores. Otra cosa que también nos llama la atención es la Conferencia de la Luz. Dice que hay una especie de unión de seres extraterrestres que intentan proteger el planeta Tierra de su autodestrucción. Ahora, yo sé que leemos esto y nos reímos, pero hay personas que están convencidas de que en medio nuestro hay extraterrestres caminando entre nosotros y protegiendo a este planeta de su autodestrucción. El alce negro fue un indio Dakota que también vio la destrucción de la tierra y empezaron a realizar las danzas fantasmas. Los americanos pensaron que era una rebelión y los atacaron, destruyendo a todos estos indios de alce negro.
Hay un grupo también de indios en las selvas amazónicas que se llaman los señores del universo, que creen que ellos guardan el equilibrio en el universo y que si ellos dejan de adorar a los dioses del universo, el universo sería destruido. Lo mismo pasa con los indios Hopi, otros indios ahí que decían que el mundo sería destruido desde los cielos cuando estuviera rodeado por una tela de araña. En el momento en que todo el mundo hubiera una tela de araña, entonces sería la señal de que el mundo iba a ser destruido. Muchos creen que esta tela de araña se está hablando de la World Wide Web, la Internet que nosotros decimos aquí. Hablan de que los hombres se comunicarían con piedras que hablaban. Y cuando uno mira un teléfono móvil dice, esto es una piedra que habla. Así que como veis, muchas de las profecías realmente es quienes la interpretan lo que determina si esa profecía es verdad o falsa. Por último, el proyecto web VOP. Esto es un proyecto de ordenador que empezó para intentar adivinar cómo iban a ir los mercados económicos mundiales, y lo que hacían era enviar a través de toda Internet una especie de buscadores que se autogeneraban ellos mismos y construían frases. Esto descubrió, usando diferentes palabras, que en unos 6 meses América iba a ser atacada. Y el 11 de septiembre fue atacada. Eso hizo ver a los investigadores del proyecto WebVOP que seguramente podían predecir otras muchas cosas. Y así lo hicieron. Como resultado de sus investigaciones, destacaron que el 23 de diciembre del año 2012 sería el fin del mundo. ¿Os da miedo o todavía nos ha asustado bastante? Bien. Causas de la destrucción de la tierra según los profetas. Adivinad, según la voz de los profetas, ¿cuál es la primera causa de la cual va a ser destruida la tierra? ¿Qué pensáis? La maldad del hombre. ¿La maldad del hombre? ¿Qué otra causa puede destruir la tierra, según los profetas? Sagrado de volcanes, ¿no? ¿Volcanes? Estas son las 4. Vamos a verlas. La primera razón de que la tierra va a ser destruida es la invasión de extraterrestres. En el vídeo que os hemos presentado, ¿no os habéis dado cuenta que la solución al final de todo ello es que desde las nubes, desde las estrellas, vendrán a ayudarnos en unas naves espaciales? La segunda es la amenaza desde el espacio, los meteoritos. Los meteoritos golpeando la Tierra va a ser lo que provocará la destrucción, las grandes catástrofes. En tercer lugar, la Tierra se defiende ante los ataques del hombre y los desastres naturales destruyen al hombre. La Tierra autodefendiéndose. La película Avatar, que tan de moda está en estos días, muestra la unión de todo el mundo ficticio, y todo ese mundo ficticio está unido, está entrelazado por unas redes, ¿verdad que sí? Lo mismo pasa en el planeta Tierra, según esta teoría. Y el planeta Tierra, todas las convulsiones que estamos viendo ahora, en los cambios climáticos, en los terremotos que están habiendo, los tsunamis, todo eso es la manera que la Tierra tiene de autodefenderse hacia el hombre. La cuarta razón de autodestrucción de la Tierra es el autoexterminio de la humanidad por pestes, enfermedades y por guerras. La fecha clave es el 2012, no el 2010 que he puesto ahí, ¿de acuerdo? Ya estaríamos fuera ahí. El 2012, el 23 de diciembre, será el día del fin del mundo. O de la presente generación, según las profecías maya, otra profecía, I Ching, de China, profecías egipcias y algunas de las profecías que ya hemos mencionado, como el proyecto WebVOP, o Merlín también lo menciona, otras profecías. Ahora, la profecía maya, sin duda alguna, es la que más está hoy en nuestros días llamando la atención. Mel Gibson hizo una película, se llamó Apocalipto. Esta película, no sé si algunos habéis echado un vistazo, yo intenté verla y realmente no me gustó nada, así que no terminé de verla. Pero Apocalipto es la destrucción de los mayas. Ahora, ¿quiénes eran estos mayas? Después del Señor Jesucristo, en las zonas de Sudamérica empezó un movimiento de una sociedad, de una cultura
extremadamente desarrollada. Mientras que en Egipto sabemos de unos centenares de ciudades construidas por los egipcios, la cultura maya construyó miles de ciudades. Y no solamente miles de ciudades, sino que esas ciudades eran arquitectónicamente impresionantes. Estamos hablando de edificios que hoy en día no pueden explicar cómo lo hicieron, de qué se valieron para mover esa cantidad de piedras en medio de las selvas. Lo más interesante que seguro también habéis oído de los mayas era su crueldad en el sacrificio humano hacia sus dioses. En su adoración al dios Sol, tomaban a un hombre, le abrían el pecho y mientras el corazón latía, le arrancaban latiendo todavía el corazón del pecho del hombre. Esto es lo que hacían. Otro dato interesante que ha dado lugar a muchas especulaciones es lo que le hacían a los bebés cuando tenían un mes de edad. Le colocaban unas placas de madera en la cabeza y las ataban bien fuerte para que su cerebro se desarrollara como larguito hacia arriba. Ahí ya podéis ver a un extraterrestre seguramente. Pero dicen que lo hacían para poder unir los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, para que de esta manera los niños pudieran desarrollarse más en su coeficiente mental. Y muchas de las momias mayas que han encontrado tienen un cráneo mal formado debido a estas placas de madera que llevaban por mucho tiempo hasta que el niño crecía. Las profecías mayas son también muy interesantes. Los españoles lo destruyeron todo cuando encontraron a los mayas, pero algunas de las cosas que ha llegado hasta nuestros días es sumamente interesante. Una de ellas es el calendario maya, lleno de enseñanzas y de profecías que profetizaba cómo los españoles, hombres blancos barbudos, iban a destruir la cultura maya. La cultura maya desapareció y nadie sabe cómo. La selva se los tragó, es lo que dicen. Pero hoy sus ciudades están totalmente vacías. Seguro habéis visto el calendario o reloj maya, es un círculo, donde en el centro del círculo está un dios que es bastante sanguinario, bastante sangriento, sediento de sangre, pero en ese calendario maya está perfectamente señalado los equinoccios, los movimientos solares, las manchas del sol, está perfectamente marcado los diferentes cambios lunáticos, y lo interesante de ese calendario es que termina el 23 de diciembre del 2012. Sin ninguna otra explicación. Ahora, ellos decían, y voy a intentar resumir esto, que el mundo se desarrollaba a través de unas etapas. Unas etapas que, para que lo entendamos de la misma manera que tenemos noche y después día, y después noche y día, así día tras día, tenemos lo que llamaban ellos los días del astro, los días del universo, donde nuestra Tierra entraba en la influencia de la galaxia y pasaba por el día y pasaba después por la noche cuando se alejaba del centro de la galaxia. Este periodo duraba aproximadamente 5.128 años y ese periodo iba desarrollándose y cada vez que entrábamos o salíamos de la influencia del centro de la galaxia, los cambios eran enormes. Bien, hemos estado viviendo en la oscuridad y ahora, desde el año 1999, empezamos a entrar en la luz. Ese proceso tarda 20 años. Y más o menos nos quedarían unos añitos antes de llegar al 2012, cuando de repente estaríamos en la más alta cúspide de la influencia del centro de la galaxia. El calendario maya también dice que los astros de nuestro sistema solar van a estar totalmente alineados. Eso nunca antes había pasado. Lo que va a pasar cuando esos astros estén alineados será la destrucción de nuestro planeta. Estaríamos en la más alta cúspide de la influencia del centro de la galaxia. El calendario maya también dice que los astros de nuestro sistema solar van a estar totalmente alineados.
Eso nunca antes había pasado. Lo que va a pasar cuando esos astros estén alineados será la destrucción de nuestro planeta. Bueno, anuncian cambios climatológicos, los rayos del sol se disolverán, los polos, polo norte y polo sur, cambiarán en su cobertura. Habrá también la alineación de los planetas que he mencionado. Y por último, el hombre será redimido junto a la tierra y aprenderá de sus propios errores. Las profecías mayas, que las he mencionado aquí, son ahora lo que están dando terror a nuestra sociedad. Aunque no lo creáis, cuando miramos internet por decir algo, vais a encontrar muchos vídeos que tienen que ver con esto. De hecho, ya se ha hecho una película de 2012 que tiene que ver con esto. Hay varias películas que están hablando de la destrucción del mundo en estos años. Pero fijaros que no es algo que súbitamente haya aparecido. Desde las profecías mayas, las profecías de Merlín, las profecías de Japón, las profecías de China, las profecías de Egipto, Nostradamus, todas estas historias antiguas han desarrollado el clima de lo que estamos viviendo en nuestros días. Nosotros tenemos que ver lo que la Biblia dice. Porque algo que sin duda como creyentes tenemos que ver es que la verdad la tiene Dios y solamente Él. Y debemos también dar respuesta entonces a por qué hay estas profecías, de dónde han salido, cómo han aparecido, cuál es la realidad de estas profecías. Para ello, primeramente quiero hablar de una forma rápida en cuanto a las 7 señales bíblicas de los últimos tiempos. ¿Dice la Biblia que el mundo va a terminar? Sí. ¿Dice la Biblia que habrá hambre y habrá terremotos y habrán piedras cayendo del cielo? Sí, por lo tanto es cierto que va a pasar eso. Pero hay una cosa que es bien clara y el Señor nos lo dijo. El día, la hora, nadie sabe. Ahora, lo que sí nos dijo era cómo iba a ser las características del tiempo en el cual vendría el Señor. Y eso es muy importante para nosotros. Tal vez no sepamos el día, tal vez no sepamos la hora, pero el Señor nos ha hablado del tiempo, de cómo sería el tiempo antes de su venida. Nos dijo de la higuera, aprended la parábola. Cuando veáis que el fruto está ahí, es que el verano se acerca. Sabemos que la higuera es Israel, y como alguien ha dicho, Israel es el cronómetro en la mano de Dios. Pero hay 7 señales que sí podemos ver a través de Mateo 24, que hemos leído antes. La primera es que vendrán muchos en mi nombre. Esa es la primera. Las sectas solo hacen que traer confusión. Hombres como el pastor Mooney, no sé si habéis escuchado de este pastor coreano que casa a parejas, escoge a hombres y mujeres que nunca se han conocido, y él los casa y hacen bodas con miles de personas a la vez. Pastor Mooney. También David Koresh, que estuvo en Waco, Texas, tenían ahí establecido toda una especie de secta, de grupo, que finalmente el FBI, acompañado del ejército, atacaron y ellos se autoinmolaron. O esa secta también que, tomando la cena del Señor, puso cianuro el pastor y todos ellos fallecieron. Muchos vendrían en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Estamos viendo eso en nuestros días. También habrá guerras y rumores de guerras. Eso lo sabemos. Ahora, siempre ha habido guerras. Desde que Caín y Abel estuvieron ahí. Caín mató a su hermano Abel. Siempre han habido guerras. Pero nunca han habido la continuidad, la potencia y la destrucción de las guerras de nuestro día. El siglo XX pasó el récord de la cantidad de guerras. Cada año registran centenares de guerras que no salen en las noticias. Seguro que no hemos escuchado de las guerras que están habiendo en las fronteras de los países africanos. Sin embargo, miles de personas han muerto como resultado de las guerras tribales. También habrá hambres. La hambruna en Etiopía y países africanos aumenta. Las ONGs dentro de África no dan abasto. Y vemos que a través de la crisis que a nosotros nos perjudica, no nos damos cuenta que a los países africanos aún les está perjudicando más esta crisis, porque toda la ayuda que estaba yendo hacia allí ya no va. Por lo tanto, habrá hambruna, habrá terremotos. No sea de ejemplo lo que ha pasado
con el tsunami, acontecido hace un año, se creo ahora, o en Chile, también en Perú y por supuesto las noticias que hemos estado siguiendo todas en Haití. En Chile creo que el terremoto fue de 8 puntos. 8. ¿Cómo? 8.8. 8.8. Imaginaros la grandiosidad, la inmensidad de ese terremoto. También hay una quinta señal que el Señor nos da. Nos van a entregar por causa de mi nombre. Ahora, aquí en Europa no tenemos persecución por ahora, pero el cristianismo sigue siendo perseguido en países comunistas, en países islámicos. No está saliendo por las noticias, o si sales casi de rasqui, como los islámicos están atacando poblados cristianos en África y están masacrando a los cristianos. Y eso está pasando en nuestros días. También el amor de muchos se enfriará. No me digas que eso no es una señal de lo que estamos viendo en nuestros días, donde la sociedad está cambiando hacia un desprecio de la vida humana. Y por último, una señal importante. Será predicado este evangelio del reino. Por lo tanto, el Señor está viniendo. Yo creo realmente que lo que estamos viendo en nuestros días, sin duda alguna, está diciendo, vengo y vengo pronto. Ahora, he estado pensando en cuanto al rapto de la iglesia, y es un tema que a lo mejor Kevin trata, es más un tema bíblico de lo que quería enfocar esta tarde, pero a veces he preguntado, ¿cómo va a responder el mundo ante el rapto? Y esta semana he estado pensando que es muy probable, y esto no lo he leído, no lo he escuchado, así que tal vez esté diciendo algo nuevo, y no quiero decir herejía, ¿de acuerdo? Pero he pensado en ello y voy a lanzaros una hipótesis santa, como a veces digo. Si el rapto aconteciera en el mismo momento de una gran hecatombe mundial, el mundo no se daría cuenta que la iglesia ha sido raptada. Si nuestra ciudad fuera destruida, y vamos a decir que 3.000 personas murieran en nuestro pueblo, pero 40 fueron arrebatadas, simplemente dirían, bueno, han desaparecido tal vez por el terremoto, tal vez por la piedra, el meteorito que ha caído sobre nuestras cabezas. De alguna manera, el impacto del rapto a nuestra sociedad va a ser disminuido, va a ser justificado por alguna razón. También es lo que estamos viendo, como las falsas profecías han insensibilizado al mundo en que estamos viviendo. Los falsos profetas han hecho que el corazón del hombre se aparte de la verdad. Para terminar ya mi sección, me gustaría hablar de los falsos profetas. Si tenéis Biblia, por favor, abridla en Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18. Versículo 21 y 22. Deuteronomio 18, 21 y 22. Si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿Cómo sabemos si realmente una profecía viene de Dios o es una profecía falsa? Esta es la clave. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es una de las claves. Las profecías bíblicas se han cumplido exacta y minuciosamente. Las profecías de la Biblia en su totalidad han sido cumplidas, las profecías pasadas. Lo cual nos da esperanza y seguridad de que también se cumplirán las profecías futuras. En el momento en que el Señor Jesús murió, en aquellas 3 horas, como unas 30 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas. La Biblia nos decía cómo iba a morir, de qué forma iba a ser traicionado, de qué forma iba a ser vendido, cómo iba a ser sepultado, cómo iba a desarrollar sus huesos, como ningún hueso suyo iba a ser quebrantado. Las profecías de la muerte de Cristo fueron extraordinarias. Las profecías en cuanto a Israel, volviendo a la tierra prometida después de años de incredulidad, se han cumplido. Las profecías en cuanto al levantamiento de Israel como nación se han cumplido. Por lo tanto, si hay profetas que no se han cumplido sus profecías, nos damos cuenta que son falsos profetas. Una de las claves, cuando hablamos, por ejemplo, de Nostradamus, es darnos cuenta que no es lo que Nostradamus dijo, sino lo que se hace que dijo. Cuando uno lee a Nostradamus, sinceramente, es muy difícil de saber lo que está diciendo.
es todo simbólico, es todo caótico, y uno lo ve y dice, ajá, una torre ardiendo, esto es el 11 de septiembre. O no, a lo mejor era la torre de su vecino que le pegó fuego a un ladrón, no sabemos lo que fue. Por lo tanto, esa es una de las características. Hablan en el nombre de Dios. Muchos de los falsos profetas son hombres que dicen, yo tengo una revelación que Dios me ha dado, yo soy alguien especial, porque Dios me ha enseñado a mí algo que a ti no te ha enseñado. Por lo tanto, debes escucharme a mí. Hablan en el nombre de Dios, pero Dios no los ha enviado. Como dice el Antiguo Testamento, yo no los envié y ellos corrieron. En segundo lugar, tienen un mensaje paralelo a la verdad, revelada en la palabra de Dios. Es lo que os decía antes del cianuro. Tienen mucha verdad, pero de repente le meten ahí el cianuro. En el movimiento pentecostal carismático de nuestros días hay muchos de estos falsos profetas que dicen haber tenido visiones o haber tenido audiciones, han escuchado un mensaje divino y están profetizando cosas que te pueden pasar a ti o que me pueden pasar a mí, y realmente es todo falso. Recuerdo uno de estos telepredicadores en Estados Unidos hablando y diciendo, yo veo un hombre que se llama Juan, que ahora mismo tiene dolor de cabeza, y yo voy a estar orando por ti, hermano Juan. Bien, ¿cuántos John en Estados Unidos existen en un país de millones de personas? ¿Y cuántos John daría la casualidad que están teniendo dolor de cabeza? Seguro que más de uno. Y seguro que más de uno enviaría el dinero que este predicador está... engañan a ellos mismos. Jeremías, capítulo 23, versículos 9 al 11. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Estas palabras antiguo testamentarias son una realidad de lo que estamos viviendo. Todos hemos sido testigos esta semana de lo que está pasando con los curas irlandeses y los abusos sexuales de muchos de estos hombres. Lo que estamos viendo aquí, la maldad del sacerdote, son impíos y están profetizando al pueblo profecías que no vienen de Dios. En siguiente lugar, son también mentirosos. Pasaje, 1 de Juan 2:11. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los testigos de Jehová, llamados realmente russellistas, porque son seguidores de Russell, son falsos profetas, que niegan la divinidad del Señor Jesucristo, niegan al Padre, niegan al Hijo, niegan la Trinidad. Enseñan falsa doctrina. Un pasaje, 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Es un versículo que parece un juego de palabras. Siempre que lo leo pienso realmente en este juego de palabras, pero es claro, es evidente. Los falsos profetas. Vamos a ver algunos versículos más. En 2 de Pedro, esta vez, capítulo 2. 2 de Pedro 2, versículo 1, también versículo 12. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad que sí? 2 de Pedro 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y por último, en 2 Timoteo 3:2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Son hombres engañadores. Marcos 13:22 lo hemos leído, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. La palabra del Señor es claro en cuanto a los falsos profetas en nuestros días. Repiten una mentira tras otra y las personas la creen. Ahora, no debemos dudar quién está detrás de esta mentira. ¿Quién pensáis que es? Satanás mismo. ¿Pasaje? Ahí lo tenemos. Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. Nos dice la Biblia que él es un engañador perfecto. Su nombre significa el acusador. El acusador de los elegidos. Apocalipsis 12:10. Tienta a los hombres para que nieguen contra las leyes divinas. Niega, rechaza la verdad de Dios. Engaña a aquellos que perecen sin Dios. Él inspira a los falsos profetas y al anticristo. Sus secuaces, sus siervos, son los demonios que usan de su poder para engañar. Yo creo francamente que muchos de los falsos profetas en realidad han sido imbuidos por demonios, han sido tomados por demonios y escriben sus profecías no de lo que ellos mismos han visto, sino desde la posesión demoníaca, aprendiendo cosas del futuro y trayéndolas al pasado, con el propósito de engañar, con el propósito de confundir. La Biblia es clara. El mundo no terminará explotando, sino que el Señor Jesucristo, antes que ese momento llegue, volverá con sus santos ángeles y con sus hijos para establecer un reino aquí en la tierra de 1000 años de paz, el milenio, y después entrar dentro de toda la eternidad. Habrá hambre, habrá destrucción, habrá guerras, habrá terremotos, habrá cosas que el hombre jamás ha visto. El caos en el mundo será horrible. De hecho, por lo que veo en las Escrituras, parece que en el tiempo de la tribulación, la confederación de los países del Mediterráneo son los únicos que aparecen con cierta importancia. No sabemos qué habrá pasado con Estados Unidos, no sabemos qué habrá pasado con Sudamérica, no sabemos qué habrá pasado con África, pero la intención del anticristo estará aquí en el Mediterráneo. El país, o la confederación de países, que se unirán para luchar contra aquel que viene desde las nubes. ¿Debemos tener miedo a la voz de los falsos profetas? No. Son las voces de las sirenas que pueden arrollar al error y a la destrucción. No nos dejemos engañar. Tal vez en sus profecías haya algo de verdad. Es cierto, científicamente está demostrado, los astros van a alinearse en el 2012. ¿Cuál puede ser el resultado del campo electromagnético sobre nuestro sistema planetario? Los científicos no saben responder. ¿Qué va a pasar? ¿Si van a subir más las mareas? ¿Si va a haber más terremotos de los que ha habido? No sabemos qué va a pasar. Pero una cosa sabemos, lo que Dios dice en su palabra no cambia, es cierto. Y cuando el Señor contestó a sus discípulos en Mateo 24, le dio las características del tiempo antes de su venida y el tiempo del fin. En ninguno de esos lugares decía que el planeta Herculeus o Herculeus iba a golpearnos. Dios tiene en su mano el universo y todo lo que Él quiere hace, y Él está en control. Así que no escuchemos a la voz de los falsos profetas. Vamos a orar y tendremos un descanso.
Te damos gracias, bendito Padre, porque tu palabra realmente es preciosa. Nos da la seguridad de lo que pasará en medio del caos del mundo. Te pedimos con humildad en esta tarde que nos animes y nos ayudes a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomamos un descanso.